Gracias a los tres por haber venido. ¿Cómo les va? Buen Bien, día. gracias. Sí, sí. Horacio, Por Damián, invitarnos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, la verdad, analistas internacionales y analistas económicos para tratar de saber qué es lo que va a pasar después de la decisión que tomó el gobierno, en realidad, porque la decisión que tomaron los ingleses respecto de esta cuestión. Quiero empezar con Horacio y le quiero preguntar a Horacio. Yo he leído muchas columnas de periodistas internacionales en las últimas horas que han empezado a hablar de esta historia de los extranjeros, que la decisión fundamental fue por la cuestión de los extranjeros, que los ingleses ya no los quieren más, que les sacan el trabajo. Bueno, algo que ya hemos escuchado, que ocurre o que piensan otras sociedades en otros países del mundo. Bueno, yo creo que es una opinión totalmente reduccionista. Limitar la decisión, está bien, popular, de voto, de salirse de la Unión Europea a través de un referéndum que, aclaro, no es vinculante. O sea, inclusive hoy hay 1 millón de firmas pidiendo un segundo referéndum, lo cual sería desvirtuar, digamos, la decisión anterior. Cuidado con ese tema. Para mi punto de vista, todo esto tiene una profunda base de orden geopolítico, de orden económico, financiero, etc. O sea, limitar la cuestión de la salida de Gran Bretaña al tema inmigratorio, yo creo que es reducir la verdad de lo que es el gran retrato de este intento o de esta decisión de Gran Bretaña. Todavía no está, por supuesto, concretada. Esto va a tardar. Ahora le acaban de decir que se tiene que ir rápidamente. Puede Gran Bretaña invocar el artículo 50 de la Constitución Europea, que le permite atravesar un lapso de 2 años, cierto tipo de decisiones, etc. De manera tal que yo creo la reina de Inglaterra, aunque no aparezca, ha sido una electora subrepticia, porque ella es jefa de Estado, pero que no es jefa de gobierno de la Unión Europea. De manera tal que yo creo que hay muchas cuestiones que resolver, Néstor, antes que esto se concrete. Pero la repercusión no va a ser una repercusión exclusivamente, de orden económico y financiero. Acá esto va a traer a una mayor desintegración de Europa, a un regreso a los regionalismos y a los nacionalismos europeos. Esta decisión de Cameron, que creo que... Vos lo que decís que el pueblo inglés votó para atrás. Votó en realidad... No. Yo creo que los ingleses, si algo hay que reconocerle, y uno como argentino lo considera muchas veces adversario por varias razones, sí, por el tema sobre todo Malvinas. Ellos cuando piensan y deciden algo es 30 años adelante. No es como los americanos, que por lo general son elefantes en el bazar y que causan verdaderos desastres. Ellos piensan de acá hacia adelante. Entonces yo me pregunto, ¿de qué le servía a Gran Bretaña quedarse en la Unión Europea cuando la Unión Europea misma está en estado de desintegración? Entonces acá hay que ver el impacto que pueda de alguna manera causar. Coincido parcialmente con lo que decís, porque en el voto definitivo tuvo que ver el tema de los inmigrantes, ¿no? Votó diferente Gales, Escocia, Irlanda e Inglaterra. La última vez que estuve en Londres me llamó la atención, que me decía, bueno, la parte de la diplomacia nuestra, solamente el 45% de los que habitan Londres son británicos. No ingleses solamente, británicos, contando los escoceses, los irlandeses. Y transitando las calles de Londres, es muy evidente la presencia que hay. Entonces, por supuesto que coincido las cuestiones estratégicas. Ahora, en el voto, la molestia al inmigrante, yo creo que efectivamente es así. En Bruselas, en el 2030, la mayoría va a ser musulmana. Entonces, hay sí una presencia, digamos, que va incrementándose, que tiene entonces estas reacciones. Para mí, todavía hay que verlo, porque efectivamente hay 2 posibilidades. Que llamen un nuevo referéndum sería medio que armar un escándalo. Pero si el nuevo ministro, que es electo en las próximas elecciones, plantea el quedarse, podría quedarse. Es un movimiento que habla sobre todo de la desconformidad que están teniendo los europeos en general con la Unión Europea. Para mí Angela Merkel es hoy por hoy, si uno la sigue un poco, quizás sea la política más, yo te diría con la que mejores ideas tiene o la más clara a nivel mundial.
Y Angela Merkel hace poco endureció la política inmigratoria en Alemania, en pleno momento, y fue muy criticada. Porque me parece que leyó un poco que la sociedad alemana iba... ojo, esto no es un tema de coincidir o no, es una descripción. La sociedad alemana cantaba más o menos la misma canción que estaban cantando los ingleses. Los votos van para ese lado, claro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque Alemania de acá al año 2040, ellos piensan también, no están en las elecciones el año que viene como nosotros, piensan a 2040, Alemania va a perder 10 millones de habitantes. Porque no hay nacimientos prácticamente, hay una tasa de natalidad bajísima, sino inversa. Es verdad. No, y un envejecimiento de la población que le va a llevar a una pérdida de 10 millones. Por eso, hace pocos meses atrás, Alemania tenía los brazos abiertos a los inmigrantes, contrariamente a Gran Bretaña, que fue tratada de mezquina, y yo obviamente sería el último a defender a Gran Bretaña, que en el año 2040 va a tener 80 millones de habitantes y va a ser el país más poblado de Europa. Lo que ha hecho Angela Merkel es de alguna manera ajustarse a los cuestionamientos de los otros. Sí, por eso te digo. Pero Alemania necesita 10 millones. Sí, claro, pero ahí lo hace, perdona, por conveniencia. Alemania dice que vengan los inmigrantes. Alemania los necesita Alemania. Sí, el problema es que el que venga... ¿Qué inmigrante? Claro, y después vienen a todos lados. ¿Y por dónde? ¿Y por dónde? Porque no es que llegan en aviones, los esperan en el aeropuerto. No, está bien. El referéndum fue muy finito. Digamos, la decisión de los que están en favor y los que están en contra fue muy finito el resultado, ¿no? Como las elecciones nuestras. Claro, como las elecciones nuestras. Y claramente yo quiero poner algo desde el punto de vista económico, que pasó hace un año, yo justamente estaba afuera, y la realidad que fue el casi Grexit, que fue el defolteo griego, en el cual los ingleses vieron que estaban poniendo mucho para sostener esa Unión Europea y recibían muy poco. Lo vieron hace un año no solamente los ingleses, pero bueno, los ingleses obviamente son potencia financiera y económica mundial. Y la realidad es que estaban viendo pocos resultados y consideran que la Unión Europea tiene muchas trabas, muchas regulaciones para el comercio inglés. Y la verdad que vos fijate que hay que hacer ese revisionismo histórico. ¿Qué pasó hace un año? ¿No? Hoy tenés una noticia, pero viene claramente la Unión Europea teniendo inconvenientes. Y algo importante, ¿no?, sobre el tema de los inmigrantes, que los que votaron en contra, claramente hay una especie de xenofobia, ¿no?, en ese ingreso y apertura de las fronteras, pero los que votaron a favor, sabes que también piensan la xenofobia del otro lado. La realidad es que el costo de la mano de obra es mucho más económico si vos permitís una apertura fronteriza, y eso es un gran inconveniente por lo cual algunas grandes empresas no están de acuerdo con esta medida. Es muy interesante el punto de vista pero por eso te digo, claro que es muy interesante. Lo que pasa es que a vos lo que te genera tener una apertura de fronteras es, a ver, ¿quieren que lo traigamos acá? Lo traemos acá, a la Argentina. Entraron millones de ciudadanos peruanos y de ciudadanos bolivianos y de ciudadanos paraguayos en los últimos años en la República Argentina. Yo te diría, yo no voy a decir un porcentaje, pero muchísimos de ellos terminaron con trabajo esclavo. Totalmente. Viviendo en las villas y con trabajo esclavo. Y en la economía informal. En talleres cllandestinos, vendiendo por precio miserable, por plata miserable en las calles. Crimen organizado también. En el crimen. Entonces, a ver... Hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo. Yo creo que sí, teniendo el tema migrante una parte importante, también hay un malestar con Alemania y con Francia, porque incluso a veces dicen irónicamente los ingleses que finalmente los alemanes ganaron la guerra. No sé, lo que no pudieron en la Primera y en la Segunda Guerra pareciera, de acuerdo a la autoridad, el peso, la decisión que tiene Merkel y el gobierno alemán, digamos que ha impuesto. Entonces, hay malestar. Porque ¿por qué surge la posibilidad de Cameron de convocar al plebiscito? Le sale segundo en las elecciones un partido de derecha que dice hay que irse. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si yo gano, llamo a un plebiscito. Y ahí se genera esta ronda. Porque lo ganó por poco. Ahora, también por poco perdió Escocia la posibilidad de liberarse. También, y en ese sentido hay que reconocerlo. Los ingleses claro, que te lo respeten. Es decir, ganaste por un punto. Porque de la misma forma que ganó por un punto irse, también Escocia perdió por un punto independizarse. Y ahora vuelven con eso. Y ahora vuelven con eso. Es decir, Irlanda del Norte y Escocia, digamos, la consecuencia más inmediata va a ser que van a decir, bueno, no, ahora queremos revisarlo. Si nosotros quisimos quedarnos en el Reino Unido, ¿no? Cuando estaba en la Unión Europea, ahora que el Reino Unido no va a estar más en la Unión Europea, nosotros pedimos permiso para quedarnos. Es la excusa perfecta.
La excusa perfecta y yo creo que se puede dar, así que las consecuencias todavía no se pueden. Y la unidad se pueden de averiguar. Irlanda del Norte con la República Irlandesa, también, cuidado con eso. Después yo creo que esto va a impulsar el euroescepticismo. Marine Le Pen tiene una alta probabilidad de ocurrencia, nadie puede decir seguro, de ser la próxima presidenta de Francia. Cuidado con ese tema también. Yo veo una división tajante, usted podrá coincidir como economista, ustedes o no, una división tajante entre este y oeste a partir de lo que llaman el canal inglés, y ellos, pues hasta en eso, Canal de la Mancha, al oeste y el Canal de la Mancha al este. Y yo veo 2 o 3 países que pueden seguir inmediatamente a Gran Bretaña. Uno es Polonia, el otro es Hungría y el otro es la República Checa. Porque también tiene que ver mucho eso con las relaciones geopolíticas con Rusia. Claro, y después yo veo una Europa del Norte y una Europa del Sur, en proyecto, sobre todo a nivel eurozona. No sé si usted considera como economista, ¿no? Déjame que le pregunte a Damián, ¿qué va a pasar con el euro? Bueno, la realidad que es una moneda que desde el punto de vista de la Unión Económica Europea le ha generado que a muchos países miembros pierdan productividad y competitividad, porque claramente no pueden tener el mismo grado de productividad o competitividad que tiene Alemania o Francia. La salida de Inglaterra claramente deteriora esa capacidad justamente de los países miembros más pequeños, ¿no? Porque obviamente el bloque de alguna manera se debilita. ¿Y a quién potencia? Bueno, a Francia y Alemania. Claramente potencia a Francia y Alemania. Los grandes comienzan a ser más Goliat y los pequeños comienzan a ser más Davides. ¿Y quiénes son los pequeños? Los pequeños son Grecia, son Portugal, son pequeñas economías. Vos imaginate, son 29 países miembros, son muchos los países miembros. España no. España también. España también, claro. Grave, sí, grave. También, claro, y está con muchos problemas, ¿no? Entonces, la realidad que es un... Pero acá volvería a tener, o sea, empezaría a tener más fuerza el dólar respecto del euro. Bueno, ya eso pasó ayer. Ya pasó ayer. Ya pasó ayer. O sea, primero, se depreció la libra, se depreció el euro, se fortalece el dólar claramente, y la realidad que el escenario es largo. O sea, es un proceso gradual. Vas a ver un corrimiento fuerte del mercado. De hecho, por ejemplo, ayer bajó el crudo y subió el oro. ¿Y por qué sube el oro? Bueno, porque el oro, por ejemplo, es refugio para justamente momentos de crisis. Es un activo en el cual uno se refugia cuando la economía formalizada en una unión está mal, ¿no? No sé que ustedes que piensan, ustedes que saben muchísimo más que yo de ese tema, con respecto, por ejemplo, la libra esterlina va en baja. Eso yo creo que va a favorecer la exportación de productos ingleses. En parte por eso lo hacen, pero recordemos que no está en el Reino Unido en la zona euro. Claro. Es decir, ellos ya habían tomado alguna precaución de no ingresar a la zona euro. El proyecto Unión Europea no lo tuvo nunca el Reino Unido como factotum. Era clave porque era un importante país. Pero lo principal lo tiraban Alemania y Francia. Entonces, las consecuencias sobre el euro van a estar, pero ya Inglaterra se ve desenganchado. Es interesante la pregunta que hace Horacio, es magnífica, porque hay que explicarle a la gente lo siguiente. O sea, vos te vas de la zona del euro, ¿no? Y obviamente hay que ver cómo quedan los acuerdos comerciales, porque si vos empezás a tener barreras arancelarias y paralancelarias, lo que generás es que lo que ganás por la depreciación de la libra, lo perdés por la competitividad que te da tener un acuerdo comercial fuerte. O sea, hay que ver cómo se sale de eso. O sea, por un lado ganás, pero por el otro lado podés perder. De hecho... ¿Y qué van a hacer con los contratos, digamos? Bueno, esos contratos hay que revisarlos todos y ver cómo queda. Hay posibilidades, por ejemplo, Noruega forma parte de los estados económicos europeos y tienen acuerdos comerciales como si estuviesen en la Unión Europea manteniendo la corona noruega y formando parte de acuerdos comerciales. Algo que se pierde Reino Unido, ¿cuál es? El acuerdo transatlántico con Norteamérica. La Unión Europea, la Comunidad Económica Europea con Norteamérica viene a hacer un acuerdo muy grande que está en proceso. Bueno, ¿cómo va a formar Reino Unido de ese acuerdo, no? La realidad es que esto es muy incipiente, pero son muchos los interrogantes que abren. Hay un tema que es defensa, ¿no? Por ejemplo, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea debilita la proyección global militar conjunta que tenían, por ejemplo, sobre todo Francia y Gran Bretaña. No olvidemos que han sido rivales, los unió la guerra contra el régimen nazi en Alemania, ¿no? Pero hay que ver que ellos en conjunto tenían una proyección global, naval, militar, por ejemplo, muy poderosa. Y ahora, de alguna forma, podía volver a renacer esa rivalidad. Hay que recordar que Charles de Gaulle, presidente de Francia, se negó 2 veces al ingreso de Gran Bretaña a la Unión Europea. Y yo creo que Marine Le Pen, además de intentar irse
de la Unión Europea, de sacar a Francia de la Unión Europea, va a intentar sacar Francia de la OTAN como no, tampoco la quería De Gaulle. O sea que cuidado con eso, que es un tema que también puede impactar en el Atlántico Sur con el tema Malvinas. ¿Qué pasa si los Kelpers dicen me tú, yo me quiero independizar ahora? Y resulta que ahora la Argentina tiene un problema con la independencia. Pero ellos no pueden independizarse. No, pero ¿y si lo dicen? Pero no tienen capacidad para poder no la tienen, pero ¿y si Gran Bretaña los ayuda para que eso suceda? A ver, ¿qué va a pasar con los Kelpers? Porque ellos tienen un problema ahora. Ellos venden a la Unión Europea, me corrigen ustedes, por favor, sus productos, lo poco que producen, sí. ¿A dónde se vende? A la Unión Europea. Sí. Entonces, hay una idea de giro, a ver, de ellos, quieren de alguna manera ver la posibilidad de asociarse, esas son fuentes directas, al Mercosur. ¿Qué opinión va a tener Argentina? El Mercosur para mí es cartón pintado, yo siempre lo he dicho acá, ¿no? Es relativo, el Mercosur es Argentina y Brasil. Paraguay y Uruguay lo miran de lejos. No avanzó mucho. Claro, pero ¿qué posición va a tener el gobierno de Mauricio Macri en materia de política exterior? Eso no se sabe. Para el caso, por ejemplo, de que los Kelper pidan tener una mejor relación con Paraguay, con Paraguay puede ser, con Brasil o con Uruguay a expensas de Argentina. Perdóname, por lo que pasa en Estados Unidos, Oscar, te pregunto, sí. Lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Con Donald Trump. Ahora, este gesto de política, dice que lo que ganó en Gran Bretaña es la derecha. Pero está a favor Donald Trump, ¿eh? No, iba por otro lado. Sí. Yo lo que quería decirte es, en Estados Unidos Trump con posibilidades de ganar, tipo de derecha, o de ultraderecha, ¿querés ponerlo? Sí. En Inglaterra, ahora en Gran Bretaña, gana la derecha, también. Sí es. Digo, hay un endurecimiento generalizado en el mundo respecto de algunas cuestiones que antes se las miraba como de soslayo. Hay una frustración de los partidos tradicionales. En Europa lo que se demuestra es que lo que después de la guerra hasta hace 10 años gobernaban, por ejemplo en España los socialistas del Partido Popular, está cuestionado. Por ejemplo, ahora los dos principales partidos de Gran Bretaña proponen, digamos, quedarse y pierden, ¿no? En Francia siempre estaba la derecha golista y, digamos, el socialismo. Sí, puede ganar Le Pen. Entonces, Trump es un outsider. Le Pen está a la derecha de la derecha. Claro, pero derecha, es decir, en España por izquierda o en Francia por derecha, lo que te quiero decir es que los que están fuera de los sistemas tradicionales pueden ganar. Y lo grave de Trump, ¿no? Creo que lo dijimos la otra vez acá, no es lo que él diga. Lo grave es que el 45% por lo menos de los estadounidenses lo apoya, porque él con gente de plata podría decir cualquier cosa. Tiene plata, paga. Ahora, lo grave es que las barbaridades que dice, electoralmente serían respaldadas por el 45%. Entonces, sí yo creo que hay una parte de derecha, es decir, hay un cuestionamiento al esquema tradicional de bipartidismo, por un lado, y por otro lado, en Europa hay una derechización. ¿No? Esta idea, digamos, que aparece muy inicialmente con el tema de los inmigrantes, pero también que ataca lo que la Unión Europea hizo en Bruselas, de concentrar todo y de un manejo, bueno, como decía acá el amigo, le quita política monetaria tener la zona de euro, porque dice, bueno, ahora me conviene emitir o no. Entonces, es evidente que la derecha se está moviendo y hay un cuestionamiento a los sistemas tradicionales de representación. Yo recién vos hace un ratito me decías que coincidías conmigo y Horacio no. Y yo quiero volver sobre este tema porque lo mencionó Damián también. ¿Por qué flota tanto la palabra xenofobia? ¿Por qué está dando tanta vuelta en todos lados la palabra xenofobia? Bueno, porque hay un choque interno en Europa. Yo he vivido 3 años en Europa. Del 2002 pero en Estados Unidos también. Perdón, del 2002 al 2005. Pero en Estados Unidos también. Sí, pero a lo mejor en menor grado en Estados Unidos. Creo que la cuestión del miedo al terrorismo es otra cuestión también un poco amplificada, pero vos ves en Europa una división muy tajante entre lo que es a lo mejor el francés autóctono, con generaciones de franceses, y por ejemplo, inmigrantes llamémosle del norte de África, de otros países, etcétera, que ya llevan 3 o 4 generaciones que se sienten desarraigados, que no se sienten parte de la Francia que los ha recibido, a pesar de que hay bisabuelos, muchos de los que han cometido actos terroristas, ¿no? Son bisnietos de inmigrantes, o sea, tienen ciudadanía francesa, ¿no? Entonces hay todo un problema, digamos, de falta de integración. Te hago un comentario que es muy interesante. Ciertas comunidades árabes, musulmanas, porque pueden ser árabes y no musulmanes, de toda la franja rural y costera, y sobre todo costera de Gran Bretaña,
comprendían, lo han dicho algunos de ellos, comprenden, dice, el voto, el rechazo a la Unión Europea y a la salida, dice, porque nosotros que nos sentimos marginados, comprendemos por qué quienes quieren salir de la Unión Europea han votado en favor de esa solución, ¿no? Fíjate qué interesante el tema. O sea, que hay que ver por qué tanta gente, porque, cuidado, está bien, hubo una diferencia al estilo argentino, ¿no? De elecciones argentinas, tres puntos en esto, ¿no? Que yo recordaba en todo esto. Entonces, hay gente que está realmente dentro de Gran Bretaña, que se siente, no solamente por la inmigración, no solamente, sino porque se sienten que, por ejemplo, que la gran Londres no los ha tenido en cuenta en el reparto Ahora, de riqueza. yo le quiero preguntar a Damián, ¿vos crees, Damián, que el voto fue por, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Fue por una cuestión de plata? ¿Fue por una cuestión de xenofobia? ¿Fue por una cuestión de malas condiciones económicas? Ustedes me dirán, es un combo, Sí, pero un combo. siempre hay una cosa más importante. Yo creo que el ciudadano inglés que votó a favor vota claramente por el tema de los inmigrantes. Y ahí hay una cuestión importante. La economía es una ciencia de suma cero. Lo que sacás de un lado lo pones en el otro. Y la realidad que en esta, digo yo, tercera etapa del capitalismo ha sido tan intensiva, justamente con países hegemónicos como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, incluso en la Unión Europea, que la realidad que lo que ha generado de enriquecimiento de ciertas economías fue el empobrecimiento de otros. Y ese traslado fronterizo de generar que la suma cero empiece a compensarse, al ciudadano inglés no le gusta. ¿Se entiende? O sea, a mí no me gusta que venga un inmigrante a tener los mismos derechos de ingleses en mi tierra. ¿Es xenofóbico? Claramente es xenofóbico. Y hay la otra contrapartida, es decir, el sistema empresario claramente se favoreció de que venga mano de obra barata. Y también pasa en Argentina. Porque cuando se hace una política inmigratoria laxa, como la que tenemos ahí, y hemos tenido el problema de la venta ilegal en la vía pública, comunidad boliviana, comunidad peruana, comunidad paraguaya, y te las digo por arterias, Liniers, Avenida Avellaneda, cuando estaba la comunidad peruana, y nigerianos con la comunidad en Avenida Porredón. Fíjate que son comunidades que ya están siendo de alguna manera articuladas por organizaciones superiores que trabajan en la economía informal. A mí me mostraron hace algún tiempo, les quiero contar, hace 3 o 4 años atrás, 5 años atrás, me mostraron un folleto de circulación interna de migraciones en la República Argentina, donde estaba dividida la torta de la gente que ingresaba a la República Argentina, de los inmigrantes que ingresaban a la República Argentina. Bueno, eran millones de ciudadanos bolivianos, millones de ciudadanos peruanos y millones de ciudadanos paraguayos. Pues el resto de la torta era muy chiquito, un poquito de Brasil, mínimo de Uruguay y demás. Cuando en realidad vos después de todo ese aluvión inmigratorio que tenés en la Argentina, empezás a ver el tema de las tasas de pobreza, de indigencia y todo lo demás, te vas a dar cuenta que muchos de estos pobres e indigentes son precisamente inmigrantes que llegaron a la República Argentina. Totalmente, porque vos tenés una tasa de crecimiento potencial del Producto Bruto Interno Argentina que no te da para formalizar a tanta cantidad de inmigrantes dentro de la economía. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde van? A la economía informal. O sea, es como una mesa en donde vos tenés comida para 8 y llegaron 20 más. Exactamente. Claro, hay que mirar un poco Más o también menos. para atrás, digo, porque ¿No? en el caso de Argentina, su A ver. inmigración es diferente. Por favor. ¿Por qué hay comida para tantos en Inglaterra y en Francia? Porque hace 150 años saquearon África, ¿no? O la riqueza que genera y que quiere disfrutar el inglés ahora es producto de su aislamiento en una isla que no tuvo nada que ver con la esclavitud y con el control del 30% de la población. Este es el debate, claro. Y en Francia lo mismo. Entonces, ahora, digamos, hay los franceses con Marine Le Pen asusándolo, dice, la gran Francia es invadida por los negros. Ahora, recordemos que en la época colonial y esclavista, la riqueza originaria, como dirían los economistas, de estos países, tiene que ver con haber saqueado a los otros países, incluido el nuestro, ¿no? Entonces digo, es complejo el tema, si uno lo aborda en el día de hoy, que vienen los de afuera, es una cosa. Los africanos pueden decir, bueno, nosotros nos sacaron 300 millones de africanos, arrancados de su lugar, ¿no? Entonces es difícil,
y siempre tratarlo acotadamente el tema. Ahora, hay un impacto, ¿no? Esta idea que yo te digo, que en Londres el 45% de los que viven no son británicos, al tipo cotidiano le impacta. Y a uno que camina le impacta, ¿no? Digamos así. Esa fue tu experiencia, digamos, cuando ibas caminando por la calle. Digamos, me salgo del hotel después de la conferencia que tuve, voy a tomar un trago a la noche con los amigos. Por supuesto. Bueno, era un barrio de pakistaníes. En 10 bares había solamente té para tomar, té muy rico de diferentes grupos. No es que solamente no tomaban ellos alcohol, que lo tienen prohibido por su región, no servían alcohol. Entonces, y aparte, el inmigrante en Europa, el que está instalado, no es como el de acá, el anterior, que medio que lo oculta, que trata de integrarse, lo presume. Es decir, se viste, digamos, claramente como inmigrante, con sus ropas. Rechaza la cultura que lo recibe. Y con sus músicas. Es decir, no es que disimula y trata, como decía John Gieco, de pasar disimulado charito, digamos, metido. No, él dice, no, yo soy de acá y aquí estoy. Claro. ¿Sabés que ahí hicimos un informe interesante a través de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Comisión de Comercio y el Consejo Económico y Social, sobre el tema de la venta ilegal? Y en ese informe lo que mostramos es que el grado de colectivización social de la inmigración respecto a la economía informal tiene mucho que ver. Y esto también se da en Francia, y esto también se da en Inglaterra. O sea, colectivos sociales que ven un refugio para una actividad laboral, que llaman a otros mismos pares para que vayan yendo a explotar esa economía y engrandecerla. Esto que pasa en Argentina, pasa en Francia, pasa en Inglaterra. Y claramente es un espejo, simplemente lo que vemos acá en nuestras calles. Son los chinos acá, digamos, los chinos que convocan chinos para que uno se ha acostumbrado tanto que no dice voy al supermercado, dice voy al chino. Claro. Obvio. ¿A dónde vamos? Aparte que los chinos cuando llegan a la Argentina, por ejemplo, tienen un hijo acá, ¿no? El chico es de nacionalidad argentina o tiene la doble nacionalidad, pero lo envían a estudiar a China, no estudia acá. Les quiero pedir desde el punto de vista político, y a Damián se lo voy a pedir desde el punto de vista económico, y yo sé que no tiene la bola mágica, pero con su experiencia y con todo su conocimiento, para que traten de trazar un perfil o un panorama, según Horacio, según Oscar, cómo sigue esta historia. ¿Qué se viene? ¿La Tercera Guerra Mundial? ¿No pasa nada? La Tercera Guerra Mundial, como dice el Papa, está, ¿no? De alguna manera está. ¿Qué es lo que va a pasar? Está, ¿no? Yo veo una Europa fragmentada, más de lo que está, pero no fragmentada, digamos, en el espíritu, sino también en la letra. Yo creo que la Unión Europea está en un proceso de desintegración, ¿no? Y eso va a llevar posiblemente a la creación de diferentes bloques. El famoso Brexit, si se concreta, va a llevar a que varios países, yo nombré 3, Polonia, Hungría y la República Checa, van a seguir a Gran Bretaña como aliados de los británicos, además, en todo esto. Veo una Europa del Norte con una eurozona norteña, para llamarla de alguna manera, y una división hacia el sur. Porque el sur, ¿qué quiere? Quiere mayor por ejemplo, que Holanda, que es una gran propulsora de esta eurozona del norte, ¿no? Dinamarca, etcétera, y tal vez Alemania, bueno, que tienen beneficios porque también trabajan más, son más ahorrativos, etcétera, bueno, derramen parte de sus riquezas hacia el sur. Entonces yo veo una Europa fragmentada y veo realmente un futuro muy complicado y también a escala global, porque lo que está pasando en Gran Bretaña impacta globalmente. Cuando uno habla globalmente no significa el globo terráqueo, es que no tiene fronteras. Entonces por eso yo digo, a ver, ¿qué puede llegar a pasar dentro de 1 año, 2 años, 3 años con la cuestión de los kelpers, que en realidad son argentinos, ¿no sé? En el Atlántico Sur, cuando ellos vean que realmente se les cierran o se les pueden cerrar los mercados de Europa y miran hacia la Argentina, o miran hacia Uruguay, o miran hacia Brasil, o miran hacia el Mercosur. ¿Qué va a pasar con eso? A mí me preocupa, lo dejo como incógnita. No, una frustración muy grande del sueño de la Unión Europea y posiblemente un fracaso de aquel sueño. Como se imaginó la Unión Europea en el 93 cuando se constituye, a pesar de que hubo intentos previos. Y lo que vemos ahora, hay una gran frustración y es posible que estemos ante la mirada del fracaso, por lo menos de aquel plan de hace 23 años. ¿Y en la economía? Y en la economía yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha ya no se dirime a través de las armas, sino que la hegemonía se divide desde David Ricardo hasta la fecha, no en economía, sino en economía política. Y claramente hoy las batallas se dan en los mercados. Y creo que esta decisión política tiene que ver con una batalla que quiere dar Reino Unido en los mercados
entendiendo que va a ser mucho más positivo estar por fuera de la Unión Europea que dentro de ella, ¿no? Me voy a poner de pie, señor director, para saludar a los invitados. Oscar, Horacio, Damián, chapó, señores, espectacular. La verdad, los que no teníamos mucha idea de qué era lo que estaba pasando, ahora nos tenemos un panorama muchísimo más claro sobre esta cuestión. Yo hoy estaba viendo, la palabra Brexit no existe en inglés, digamos. No. Es una Británico. BR de británico y exit de salida. Exactamente. Salida británica. Pero es corto, más fácil que decir que bueno que pero sale, mirá que la no- palabra, pero mirá la palabra que han incorporado Es como los Brexit, tipos. ¿no? En Por realidad- Brexit. Claro, mirá la palabra que los tipos han incorporado al lenguaje mundial. Va a ser complicado cuando hagan Ahora. Paul Exit o, o Chico Exit o todas esas cosas, pero bueno. Gracias por esto. No, por favor, gracias gracias por por la invitarnos. Gracias. Cambiamos de tema y nos